El insulto más escalofriante al Chapo en un restaurante lujoso. ¿Qué pasó en medianoche? Era una noche oscura en la ciudad, el aire pesado de misterio. Las luces parpadeantes del exclusivo restaurante La Perla, adornado con mármol y oro, reflejaban la opulencia que lo hacía famoso. Sin embargo, esa noche, un escalofrío recorrió el lugar. Los murmullos de los comensales se mezclaban con el tintineo de las copas, pero un ambiente tenso dominaba la escena. En una mesa, rodeada de sombras, un hombre de chaqueta rasgada miraba con desdén. Era conocido por todos, pero nadie quería decir su nombre, el Chapo. Cada sorbo de vino parecía un veneno cuando, de repente, la puerta se abrió con un estruendo. Una joven mujer con un vestido rojo ardiente entró. Su presencia iluminó la habitación, pero había algo extraño en su andar, un aire desafiante que pronto capturó la atención de todos. ¿Cómo se atreve a estar aquí?, susurró alguien a su lado. Y en un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se encontraron con los del narcotraficante, creando una chispa explosiva. La mujer, sin vacilar, caminó hacia él. Los latidos se apagaron. Tú no eres nada en este mundo, solo un ladrón con dinero, lanzó, sus palabras reverberando en la atmósfera. Era un desafío a su imperio, a su esencia misma. Los testigos se quedaron helados, como estatuas en medio de una tormenta. Un gemido colectivo recorrió la sala, mientras otros miraban con asombro y temor, sabiendo que se había cruzado una línea. Fue un instante, pero el impacto fue brutal. Una risa burlona emergió de los labios del Chapo. Se levantó lentamente, su figura imponente reflejando poder y arrogancia. Pero, ¿era esa risa de seguridad o de furia? La ansiedad se palpaba en el aire, como un viento que anunciaba la llegada de una tormenta. Nadie se atrevía a mover un músculo. Todos esperaban la explosión. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El silencio se volvió opresivo. Algo iba a estallar. Los rostros se tornaron pálidos, mientras aquellos en la sala se preguntaban, ¿qué pasaría si el Chapo decidía actuar? ¿Era posible que una simple mujer desafiara al rey del narcotráfico y se saliera con la suya? Las miradas eran cómplices de un secreto inconfesable, una mezcla de miedo y admiración. En ese instante, un sonido estremecedor resonó, como un crujir del destino. Y así, la atmósfera vibrante quedó suspendida en la nada. ¿Qué pasaría después de esa noche? Las preguntas flotaban, pero la respuesta, esa muy probablemente nadie se la esperaría. El Chapo, sintiendo la tensión eléctrica en el aire, enfocó su mirada en la mujer. Su risa, al principio burlona, se desvaneció, dejando lugar a una frialdad inquietante. ¿Quién te crees para hablarme así?, preguntó, su voz como un susurro que cortaba el aire, tensa como un hilo al borde de romperse. Los comensales en el restaurante intercambiaron miradas nerviosas, sus corazones golpeando en sus pechos. La mujer, sin inmutarse, sonrió con desdén. Soy alguien que ha venido a mostrarte lo pequeño que eres en este mundo, el Chapo. Cada palabra de ella resonaba con fuerza, como si estuviese lanzando un desafío a una bestia formidable. Ella sabía que se encontraba en el centro de una tormenta, y aún así no daba un paso atrás. Los ojos del Chapo se encendieron, una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Y qué piensas hacer?, inquirió, acercándose lentamente, como un depredador acorralando a su presa. La señora no pestañeó y, en un acto de audacia, sacó un pequeño objeto de su bolso. Era un dispositivo brillante que lo iluminó por un instante, sorprendiendo a todos los presentes. Esto, dijo mientras lo levantaba, es lo que te va a hacer temblar. La información que jamás quisiste que se hiciera pública. Un murmullo recorrió la sala, como si el aire se hubiera hecho más denso con cada palabra. El Chapo sintió que su estómago se encogía. Ninguno de sus enemigos se había atrevido a desafiarlo de esa forma, y menos aún en un lugar así. En su mente, cientos de posibilidades se cruzaban. ¿Era una trampa? ¿Una locura impulsiva?
Más importante aún, ¿qué tanto podía arriesgar? Pronto, una mirada de furia comenzó a brotar en su rostro. Eso no te salvará, murmuró, su tono cambiando a una mezcla de advertencia y amenaza. Los ojos de los comensales se abrieron aún más, atónitos ante el espectáculo que estaban presenciando. La mujer bajó el dispositivo con un gesto sereno. No estoy aquí para salvarme, estoy aquí para hacerte ver que el poder absoluto tiene una sombra y yo estoy dispuesta a ser esa sombra. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado y desafío. Mientras tanto, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, y dos hombres imponentes, vestidos de negro, entraron. El ambiente cambió en un instante, el aire se volvió más frío, la tensión palpable como una cuerda estirada al máximo, a punto de reventar. Es hora de que te vayas, dijo uno de ellos, su voz grave resonando por encima de los murmullos de sorpresa. El rostro de El Chapo se tornó helado. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Acaso su dominio estaba amenazado de forma inesperada? Y aún así, la mujer mantenía la vista firme en él, desafiándolo a dar un paso más. Los murmullos se transformaron en susurros en la sala. La gente comenzó a levantarse, disfrutando del drama, mientras otros miraban con terror en sus ojos. De repente, el ruido de una sirena resonó fuera del restaurante. La policía. El corazón de El Chapo se detuvo por un segundo. ¿Era posible que su pasado lo alcanzara en este momento? Miró a su alrededor, buscando una salida, mientras la realidad se tornaba más oscura. La sala, antes llena de ostentación y lujo, se sentía como un toma y dame de leones y presas. La mujer, aún con una sonrisa audaz, concluyó, esta es solo la primera de muchas revelaciones, El Chapo. El juego apenas comienza. Las luces comenzaron a parpadear, en un momento que podría ser el principio del fin de su imperio. Con la policía acercándose y la tensión aumentando, El Chapo miró iracundo a la mujer y luego a sus hombres, conscientes de que una elección crucial se estaba acercando. Mientras la multitud se agolpaba hacia la salida, y los ecos de pastas y risas se desvanecían, el destino de todos los allí presentes pendía de un hilo. Pero, ¿quién realmente dominaría la noche? Las preguntas se agolpaban, y todo daba la sensación de que un nuevo juego había comenzado. ¿Quién ganará esta partida? El Chapo guardó silencio, su mente trabajaba a toda velocidad, pero su rostro permanecía impasible. La mujer seguía sonriendo, como si disfrutara del colapso de su mundo. Los hombres de negro la rodeaban, y él se dio cuenta de que estaban ahí no solo para protegerla, sino para ofenderlo aún más. ¿Qué era esta trampa?, se preguntó. Su corazón latía con fuerza, el sudor comenzaba a deslizarse por su frente, las luces parpadeaban, y cada destello parecía un mensaje ominoso. La sirena de la policía se hacía más fuerte, un grito de advertencia que reverberaba en sus oídos. Fuera, un grupo de oficiales se preparaba para entrar, y esperaba que el caos estallara en cualquier momento. Si crees que terminarás con esto tan fácil, estás muy equivocado, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz, aunque serena, tenía un matiz de peligro que helaba la sangre. Los murmullos continuaron, algunos comensales habían comenzado a grabar con sus teléfonos, ansiosos por documentar el momento. ¿Y si todo lo que estaban viendo se volvía viral? Todo esto no es más que un juego para ti, ¿verdad? Replicó la mujer con una calma que irritaba. Los hombres como tú siempre creen que pueden salir ilesos, pero esta noche es diferente. Vas a aprender que lo que construiste con sangre y traición puede desmoronarse en un instante con la verdad. Era raro para él sentirse tan expuesto, tan vulnerable, como si la atmósfera le apretara el pecho. Encerrado entre su ego voraz y la realidad cruda que lo rodeaba, se encontró cuestionando sus decisiones. En un giro drástico de su carácter, notó que todos, incluso sus hombres, pareciesen estar tambaleándose. La incertidumbre no se sentía bien en su imperio. De repente, un disparo rompe el aire. La sala se congeló. Todo en el restaurante se detuvo, los ojos se abrieron como platos, y una respiración colectiva se detuvo en el aire. Había sido un disparo hacia la puerta, algo estruendoso, un recordatorio de que el tiempo se había acabado. «¡Corran!», gritó uno de los hombres de El Chapo, mientras la multitud convertía el elegante lugar en un caos de gritos y movimientos. El Chapo echó un vistazo a la mujer, que seguía ahí, tranquila en medio de la tormenta. Las luces titilantes reflejaban las sombras en su rostro, dibujando una imagen casi demoníaca. «El juego apenas comienza», El Chapo repitió,
su voz fluyente perdida entre los gritos. Ella dio un paso atrás, deslizándose entre sus protectores, desafiando la agresividad que comenzaba a desbordarse. Mientras el ambiente estallaba en pánico, el Chapo no podía permitirse perder el control. Sabía que debía actuar rápido, y su mirada se detuvo por un instante en la balanza de su poder. Podía correr, podría huir, pero eso significaría que la sombra de la mujer ganaba. Sin embargo, había algo más en sus palabras. Una verdad que lo perturbaba. Si todo aquello salía a la luz, ¿qué quedaría de él? La policía, los medios, todos atentos a su caída. Se dio la vuelta para buscar a sus hombres. Necesitaba reestructurar su estrategia antes de que todo se viniera abajo, y en ese momento, supo que tenía que hacer algo drástico. Con su mente, maquinando un plan, se abalanzó hacia la salida en busca de una forma de salir sin perder la dignidad y el control. Pero no podía olvidarse de la figura resplandeciente de la mujer que había osado desafiar al rey mientras el Chapo intentaba abrirse paso entre el tumulto. Un nuevo pensamiento se infiltró en su mente, ¿y si no era solo un simple dossier de información lo que ella tenía? Los ecos de su risa oscura resonaron, mientras la puerta se cerraba detrás de él. El ruido de la sirena seguía igual, pero una nueva pregunta se le implantó en la mente: ¿qué había dentro de aquel dispositivo que podía cambiarlo todo para él? En el fondo, comprendió que había una verdad que no había vislumbrado. Para él, lo peor estaba por venir, y esa sombra perseguiría cada paso que diera. La batalla apenas comenzaba, pero algo oscuro y profundo acechaba en las sombras. ¿Sería realmente el final del Chapo? El ruido era ensordecedor. Los cristales de las copas temblaban, como si fueran a estallar. El Chapo se movía entre la multitud en pánico, sintiendo el aliento cálido de los gritos a su alrededor. Tenía que encontrar salida, escapar de aquella pesadilla que había desenfrenado el caos en su vida. La mirada de la mujer lo perseguía, una sombra acechante que parecía reírse de su desesperación mientras los clientes corrían, dando empujones y gritándose entre ellos. Uno de sus hombres apareció junto a él, jadeando y con sudor recorriendo su frente. «Jefe. La policía está en camino, tenemos que salir de aquí rápido». La urgencia en su voz reforzó el latido acelerado en su pecho. ¿Y la mujer?, preguntó el Chapo, deteniéndose un instante. La idea de dejarla atrás, de entregarle esa victoria, lo llenaba de rabia. Pero sabía que no debía dejarse llevar por la emoción. «Tráela, o no salgo». Los hombres de negro se movían con una precisión inquietante, como máquinas bien engrasadas. Casi como si estuvieran esperando su momento para atacar, sus ojos fijos en la figura del Chapo. La mujer sonreía, su expresión era de triunfo, como si supiera que la jugada final estaba a su favor. El Chapo desvió la mirada, enfocado en calcular cada movimiento. «Por aquí», le dijo al hombre a su lado, señalando una salida trasera. Se movieron en medio de la multitud mientras el concepto de escape se convertía en un desafío. Al cruzar una puerta, se encontraron en un pasillo oscuro y estrecho. El ambiente era diferente, el aire era más denso, casi palpable en su garganta. Había una sensación de claustrofobia, la presión aumentaba. El eco de una sirena retumbaba a lo lejos, acercándose más y más. «Apúrate», ordenó el Chapo, mientras su mente repasaba posibles rutas de escape. El tiempo se tornaba cada vez más escaso, no podía dejar que la policía lo atrapara. La sombra de la mujer aún acechaba, girando en su mente como una espina en la piel. De repente, un sonido provenía de detrás de ellos. Un grito desgarrador, un hombre desplomándose al suelo. Se giraron y vieron a uno de sus hombres en el suelo, un charco oscuro formándose alrededor de su cuerpo. «Es una emboscada», murmuró el Chapo, la adrenalina corriendo por sus venas. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y en un instante, la figura de la mujer apareció al final, rodeada por sus hombres de negro. «¿Creías que podrías escapar tan fácilmente?», dijo ella, su risa clara y burlona resonando en el aire pesado. El Chapo sintió que su mundo se rompía una vez más. No había simplemente un plan de escape, había un juego más grande, y él era la pieza que se movía en un tablero ajeno. Gritó hacia su hombre en el suelo. «¡Levántalo!». Pero el rostro de su compañero era una máscara pálida. El espacio comenzó a reducirse. Las luces seguían titilando, y la presión se sentía insoportable. La risa de ella fluyó como un río, empujándolo hacia una condena que parecía inevitable.
¿Acaso había calculado todo desde el principio? En ese instante, sintió una punzada en el corazón. La verdad que le quedaba oculta se abría paso, haciéndolo más vulnerable que nunca. Tu juego, dijo, y sus ojos desafiaron a la mujer. Esto no se ha terminado. Una decisión se formó en su mente, algo que podía cambiarlo todo. ¿Y sí?, se preguntó, comenzando a tramar un nuevo plan en su mente azotada por el pánico. Pero, justo cuando estaba a punto de actuar, una explosión resonó desde el final del pasillo. El Chapo pudo sentir la vibración en el suelo, y su corazón se detuvo. No solo era su final, sino una nueva revelación que podría arrastrar todo su imperio. Mientras se giraba hacia la fuente del ruido, se dio cuenta de que la noche aún guardaba secretos oscuros para él. La imagen de la mujer se desvanecía en medio del humo, pero su risa seguía resonando. Y en el aire, flotaba una pregunta aterradora: ¿qué más estaba dispuesta a sacarle en medio de esta tormenta? La lucha apenas comenzaba. El humo denso llenó el pasillo, envolviendo a El Chapo en una nebulosa de incertidumbre. La explosión había sido un golpe brutal, un recordatorio de que cada paso que daba podía ser su último. Sin embargo, no podía quedarse allí, no con sus hombres desmoronándose a su alrededor y la risa de la mujer resonando como una advertencia. «¡Sigamos!», gritó, su voz atravesando el estruendo de la confusión. Empujó a su compañero hacia adelante, buscando salir del pasillo que parecía cerrarse a su alrededor. La tensión era palpable y el eco de las sirenas se acercaba, como sombras acechantes que le ponían un nudo en el estómago. La mujer, con su aire de victoria, se había convertido en el centro de su atención, una adversaria que entendía el juego en un nivel que él no podía ni concebirse. En su mente, el Chapo ofrecía un sinfín de justificaciones, buscando cualquier rincón de su alma que aún pudiera aferrarse a la esperanza. No puede ser solo un juego, pensaba mientras corría, sintiendo que cada latido se aceleraba al compás de la desesperación. De repente, el pasillo se torció abruptamente a la derecha. Una puerta se abría abruptamente y el Chapo se lanzó a la siguiente sala, un pequeño almacén de suministros. Apoyándose contra una estantería de botellas, tomó un respiro profundo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Sin embargo, su breve alivio se esfumó en cuanto escuchó pasos apresurados que se acercaban. «¡Rápido!», ordenó a su hombre, que se asomaba tras él, con la mirada perdida. «Necesitamos un plan, pero pronto». El Chapo buscó a su alrededor, encontrando solo lo inimaginable: un par de botellas de licor y una paleta de herramientas oxidadas. Se le ocurrió una idea, improvisada y arriesgada, pero quizás la única forma de cambiar el rumbo de la noche. «Usaremos esto», dijo, levantando una de las botellas. Con la mente acelerada, empezó a trazar un plan. Había batido a muchos adversarios a través de la violencia, pero en este momento, la inteligencia debía ser su arma. Decidido a llamar la atención de la mujer, necesitaba encender el fuego de su rabia, de su orgullo. «Vamos a crear un escándalo», susurró, mientras realizaba un gesto hacia la salida. «Preparémonos». Afuera, la confusión reinaba. El eco de los gritos se mezclaba con las sirenas, y las luces parpadeantes de la patrulla iluminaban el rostro de los que aún estaban atrapados en el caos. Soltando una frase a su compañero: «Recuerda, el ruido atraerá la atención», se lanzaron hacia la entrada principal. El Chapo, con el corazón a mil, lanzó la botella al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos, y el sonido cortó el aire como un disparo. La multitud se giró hacia ellos, y la mujer, allí estaba de nuevo, su sonrisa ahora desvanecida, sorprendida por la audacia. «Sálvense», gritó el Chapo, mientras la confusión pasaba de miedo a pánico. El descontrol era su aliado. Se lanzó detrás del bar, esperando que su truco funcionara. El resplandor de las luces giratorias lo iluminó, y supo que había captado la atención de todos, pero antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó su hombro. Una serie de luces se desvió en su dirección, y no solo eran las de la policía. También había caras familiares entre la multitud, quienes miraban con desdén y miedo. El juego se acababa de volver más complicado. «Dame un segundo», pensó, mientras su mente calculaba las posibilidades de lo que estaba por venir. No era solo ella. «Hay otros que me quieren aquí». Y en ese caos, se dio cuenta de que su enemigo no era solo la mujer, sino una red más vasta, ocultando secretos y traiciones que amenazaban con devorarlo todo.
Su destino estaba conectado a fuerzas que no había imaginado. Justo cuando estaba a punto de formular su siguiente movimiento, un nuevo susurro interrumpió sus pensamientos: no escaparás esta vez. Era una voz familiar, cargada de desprecio, que lo llevó a un descenso al pasado, uno que él creía superado. El Chapo dio un paso hacia atrás, sintiendo como su plan se desmoronaba. Esta pelea era mucho más que una simple confrontación. Era una guerra que desafiaba su propia existencia, en un callejón oscuro del que no estaba seguro si podría salir. Mientras miraba al rostro del traidor, una palabra surgió de sus labios: ¿quién eres tú? La oscuridad solo se profundizaba. La batalla estaba lejos de terminar y el juego, en cambio, comenzaba su despliegue. El aire era eléctrico, cargado de una tensión que parecía cortar en la oscuridad. El Chapo, sintiendo el sudor agraviando su frente, se quedó paralizado un instante. La voz que resonó como un eco de su pasado lo había sacudido de manera que ni la explosión más potente lo había hecho. Sus ojos se encontraron con los de su antiguo compañero, Carlos, un hombre que había sido parte de su círculo más cercano y que ahora asumía el papel de enemigo. ¿Carlos? ¿Qué diablos haces aquí? La incredulidad en su voz era palpable. La multitud a su alrededor parecía un marea humana, en la que cada rostro estaba inmerso en su propio miedo y caos, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. El hombre frente a él sonrió, pero no era una sonrisa de camaradería, era una mueca cargada de rencor. No pensabas que podrías dejarme atrás, ¿verdad? ¿Creías que podría olvidar lo que hiciste? La furia brillaba en sus ojos, como llamas que amenazaban con devorar todo a su paso. El Chapo dio un paso atrás, sintiendo que el tiempo se detenía. Las luces de la policía seguían parpadeando, reflejándose en la inquietante y desesperante tarea de desentrañar su futuro. Su mente intentaba asociar respuestas, pero Carlos no era un enemigo cualquiera. Su traición había sido un doloroso recordatorio de que en su mundo, nadie era inocente y todos estaban obligados a elegir un bando. «Basta, no tenemos tiempo para esto», gritó el Chapo, su voz erguida por la urgencia. Era como si estuviera hablando a una ilusión, porque Carlos estaba ahí, tangible y aterrador, como el espectro de sus peores decisiones. «Siempre tienes excusas», respondió Carlos, mientras el pánico y la desesperación comenzaban a desvanecerse en su propio rostro. Un instante de vulnerabilidad, un atisbo de duda. Entonces, de la nada, llegó un ruido ensordecedor, otra explosión. Aún más cerca los hombres del Chapo gritaron, y la multitud comenzó a dispersarse. En un solo movimiento, el Chapo aprovechó la confusión. «Síganme», ordenó, y con el corazón latiendo con fuerza, se adelantó hacia la salida. Carlos estaba tras él, y esa sombra del pasado se hizo más pesada con cada paso. Mientras atravesaban el caos, el Chapo sintió la urgencia de entender la motivación de su antiguo amigo. «¿Qué quieres, Carlos? ¿Venganza? ¿Dinero? No tienes idea de lo que te has metido». La furia reflejaba su ansiedad, como si cada palabra fuera una purga, pero Carlos estaba sordo ante la razón. «Es hora de que pagues, y esta vez lo haré yo». La determinación en su voz resonó en el aire, y una parte de El Chapo supo que no podía dejar que esto escalara. Había que acabar con él. Sin embargo, en ese mismo instante crucial, la mujer apareció de nuevo. «¿Luchas entre amigos? ¿Qué tal unirse a mí en lugar de desangrarse entre ellos?» Su voz era un canto sibilante, un recordatorio de que su juego era aún más grande y aterrador de lo que podían imaginar. El tiempo se detuvo. Las decisiones se tornaban certeras. Mientras la multitud se retiraba, completamente absorbida por el pánico, el Chapo sintió que su futuro colgaba de un hilo, y la realidad se precipitaba contra ellos como una ola afuera. El ruido de sirenas y gritos se intensificaba. La mujer miraba a la amatista de El Chapo, buscando una respuesta. Aquello que ante él se revelaba no solo era una confrontación, era un triángulo de traición, ambición y un juego mortal al que todos estaban atrapados. «Suéltenlo o morirás», gritó Carlos, acercándose. Cada palabra era como un latigazo. Existía un peligro inminente, pero lo más aterrador era que cada uno de ellos sabía que el verdadero enemigo estaba oculto y esperando. El Chapo se forzó a pensar en su siguiente movimiento. ¿Unirse a Carlos o seguir la oferta de la mujer? Las sombras del pasado y las luces del presente se entrelazaban, formando un laberinto del que no estaba seguro si podría escapar. «Es hora de elegir», exclamó, sintiendo la presión crecer.
Y en ese instante, mientras el caos se desataba a su alrededor, comprendió que no solo estaba jugando con vidas ajenas, sino que las suyas estaban ahora en juego de manera irrevocable. La última mirada entre ellos fue electrizante. Iban a unir fuerzas por un fin común o a convertirse en enemigos irreconciliables. La noche aún guardaba más sorpresas, y el Chapo estaba a punto de descubrir que en su mundo, las lecciones más duras eran las que venían con un precio que difícilmente podría pagar. La decisión pendía en el aire, y era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. ¿Recuperaría lo que había perdido o perdería todo, incluida su propia vida? La pregunta flotaba en su mente, mientras un nuevo estruendo resonaba en la distancia. Las sombras estaban acechando, y su destino, más incierto que nunca, se precipitaba hacia una revelación que cambiaría todo. El Chapo sintió como el sudor le recorría la espalda mientras el caos estallaba a su alrededor. La sirena de un patrullero resonaba en su mente como un tambor heraldando una guerra, y el olor a humo y desesperación llenaba el aire. Su mirada no podía separarse de Carlos, quien parecía consumido por la rabia, los ojos como dagas. Era un recordatorio de que cada decisión que había tomado lo había llevado a este instante, a este enfrentamiento. Carlos, no tiene por qué ser así. La voz del Chapo se alzaba con una mezcla de desesperación y desafío. En su interior, un torrente de sentimientos se agolpaba. Había una ligera posibilidad de redención, un camino que los llevara a un terreno menos hostil. Pero el deseo de venganza brillaba en el rostro de Carlos, lo que hacía casi imposible ver más allá de esa oscuridad. ¿Redención? Por favor. Desde que decidiste dejarme caer, lo único que has traído a mi vida es dolor. ¿Qué te hace pensar que puedo perdonarte? Carlos lanzó esas palabras imputando un peso que se sintió como un golpe en el estómago. Tienes razón. Pero unidos podemos salir de esto, Carlos. No tenemos más tiempo. Pero las palabras no hacían eco en el corazón de su antiguo amigo. Todo lo que veía era un mar de traumas y deslealtades, y estaban a un paso de desatarse en total violencia. «Muérete», gritó Carlos, y con un ágil movimiento sacó una pistola que brilló bajo las luces titilantes. El Chapo sintió como el tiempo se detenía una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la mujer que había interrumpido su enfrentamiento se abalanzó hacia él. «No. Detente», su voz sonó como un canto familiar y peligroso al mismo tiempo. «¿Qué es lo que sabes que no nos has dicho?» El Chapo no podía evitar su incredulidad. La mujer se reía, un sonido helado que le revolvió el estómago. «Lo que tú y tu amigo aún no han entendido es que la traición entre ustedes dos es solo el principio. Hay un juego más grande, y sí, está en marcha, pero ese juego no es solo entre ustedes, sino con fuerzas que ni imaginan». El Chapo, embargado por una mezcla de rabia y confusión, apretó los dientes. Un movimiento de la mujer y una mirada a su alrededor le indicaron que la multitud no solo era testigo, sino también parte de ese juego mortal. Los murmullos crecían, y los rostros se tornaban ansiosos, observando la inminente explosión de violencia. «No me importa lo que digas. Me llevaré su vida ahora». Carlos apuntó, pero la mujer dio un paso al frente, un rayo de decisión en su mirada. «El pasado es una trampa que ha consumido a ambos. ¿Y si les dijera que hay algo que ambos podrían aprovechar? Una oportunidad que les podría salvar a los dos si están dispuestos a dejar atrás la enemistad». «¿Qué clase de oportunidad?», preguntó Carlos, su voz aún tensa, la desconfianza palpable. «Una unión contra el verdadero enemigo. Ellos han jugado con ustedes, pero juntos podrían cambiar las reglas del juego. Pero hay un alto precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» El Chapo se dio cuenta de que su vida, y la de Carlos, dependía de una decisión que podría llevarlos a la salvación o a una muerte segura. La mujer se convirtió en su único faro de esperanza en medio de la tormenta, pero a la vez, su propuesta era como un veneno, seductor y mortal. «¿Carlos? ¿Qué haces?» La incredulidad marcó su rostro, viendo a su antiguo amigo ceder ante la tentación. «No tengo nada más que perder». La determinación en Carlos se tornó palpable mientras sus ojos brillaban con una furia renovada. El Chapo supo en ese instante que el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras la multitud presenciaba la escena, el rugido de motores se escuchó en la distancia, acercándose rápidamente y anunciando la inevitable llegada de la verdad. En ese preciso momento, lo entendió, la verdadera batalla no era solo entre ellos,
sino contra un enemigo común que acechaba en la oscuridad y que podía amenazar no solo sus vidas, sino todo lo que habían conocido. La decisión estaba hecha, pero el precio de la alianza aún no se había revelado. La noche prometía devolverles a todos algo que jamás pensaron recuperar, la esperanza. ¿Pero quién pagaría por ello? El aire se volvió más pesado, la tensión era absurda, y las sombras se movían en la penumbra. La elección estaba hecha, pero su futuro aún era incierto y el sonido de las sirenas se acercaba, marcando una cuenta regresiva. ¿Sobrevivirían ellos a la verdad que muy pronto se desvelaría? El aire vibraba con una tensión casi palpable cuando la mujer, sin apartar la mirada de Carlos y el Chapo, empezó a explicarse. Miren, no hay tiempo para que se enreden en viejos rencores. Cada segundo que pasa, el enemigo se fortalece. Son ellos los que se están frotando las manos, disfrutando de este espectáculo. Ustedes piensan que la pelea es entre ustedes, pero están siendo manipulados. La multitud murmuraba, algunos empezaban a retroceder, como si presintieran que lo peor estaba por llegar. El sonido de los motores se hacía más cercano, y las sirenas competían con los latidos del Chapo, que parecían resonar en su pecho como una tambora. ¿Y qué exactamente propones?, preguntó con una voz que trataba de ocultar la ansiedad. La mujer sonrió, pero sus ojos destellaban ferocidad. Esta guerra no terminará si se matan entre ustedes. Es el momento de formar una alianza. Deben pagar un precio, sí, pero no con sangre. Tienen que demostrar que no son los hombres que una vez fueron. Carlos, con la pistola aún temblorosa en la mano, empezó a parecer indeciso. Por un breve momento, la rabia en su rostro se tornó en confusión. ¿Demostrar qué?, inquirió, sus palabras arrastradas por la tormenta de pensamientos en su mente. Que son capaces de cambiar. Que saben perdonar. Que pueden concertar una verdadera paz y enfrentar a quienes han manipulado sus vidas. Porque créanme, ellos no son solo hombres de una sola ciudad, son muchos, y están más cerca de lo que piensan. El Chapo sintió que una piedra se le formaba en el estómago. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti? Eres solo una extraña en medio de este caos. Bajo la presión de la situación, su miedo a perder otra vez lo nublaba todo. La mujer no se inmutó. Porque yo también he sido parte de ese juego. Y tengo información que puede ser crucial para que ambos salgan con vida. Pero no se ofrezcan a cambiar si solo van a volver a ser las viejas versiones de ustedes mismos. En ese momento, un coche patrullero, seguido de otros, entró en la escena, las luces azules y rojas iluminando la penumbra. El ruido aumentó, y el Chapo supo que el tiempo se había acabado. Miró a Carlos, y en sus miradas se hizo evidente que la decisión no era solo sobre ellos, sino sobre un futuro incierto lleno de sombras y amenazas. La mujer, percibiendo la inminente llegada de la policía, enfatizó, tienen pocos minutos. Ellos solo quieren sangre. Tienen que elegir, seguirán atrapados en su propia historia de venganza o se unirán para derribar un imperio que los ha consumido por años. Carlos apretó los dientes, mirando a la mujer con desconfianza y miedo. El Chapo sentía que lo que estaba en juego superaba a todo lo que habían enfrentado. Mientras las sirenas resonaban como un eco lejano, una súbita llamada a la acción estalló en su interior. Entonces hagámoslo, dijo Carlos finalmente, haciendo un gesto para que bajara la pistola. Pero si esto resulta ser otra trampa, lo será si no actúan ahora. El tiempo se escapa, interrumpió la mujer, aunque su tono seguía siendo frío y calculador. El Chapo inhaló profundamente, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué debemos hacer? La respuesta de la mujer se perdió entre el rugido de motores y gritos en la lejanía. La tensión chisporroteante se convirtió en una tormenta de decisiones vitales. La policía se acercaba más, y ellos estaban a la vista de todos. Sin embargo, en medio de la balacera inminente, una revelación fugaz cruzó por la mente del Chapo. ¿Realmente podrían confiar en ella, o era un riesgo que podría costarles todo? Mientras todo estallaba a su alrededor, una figura sombría apareció detrás de la mujer. Un hombre con el rostro cubierto, que parecía guardar secretos tan oscuros como la noche. ¿Están listos para jugar en este juego de sombras?, preguntó el extraño, y con sus palabras heladas, todo se tornó aún más incierto. La decisión no solo era urgente, ahora también era mortal. Podrían unirse como uno solo, o el final de su historia estaba a punto de escribirse en sangre. La noche se volvió aún más oscura,
y las sirenas ya no eran solo un sonido lejano, eran el tambor que anunciaba un nuevo capítulo en la guerra que se desataría. El silencio se apoderó de la escena, como un velo que cubría la multitud. La figura enmascarada parecía observar cada movimiento, como un depredador acechando a su presa. Carlos apretó los puños, mientras el Chapo, consciente de la situación, se sentía atrapado entre dos fuerzas que amenazaban con devorarlo. ¿Quién eres?, exigió Carlos, su voz cargada de desconfianza. El hombre dio un paso adelante, su presencia oscura parecía absorber la luz de las farolas. Un amigo, o quizás un enemigo, dependiendo de cómo decidan actuar. Su risa resonó, helando la sangre de quienes escuchaban. Pero lo que está claro es que la noche es joven y ustedes tienen decisiones que tomar. La policía se acercaba rápidamente, sus gritos cortando el aire como cuchillos. La mujer que había instado a la alianza miró a ambos hombres con intensidad. Escuchen, todavía hay tiempo. No podemos quedarnos parados. Ustedes deben decidirse ahora, antes de que no haya vuelta atrás. El Chapo, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda, miró a Carlos, sabiendo que la decisión debía ser conjunta o nada. No tengo tiempo para juegos. ¿Cuál es tu propuesta para salir de esto? El temor y la tensión eran evidentes en su mirada, y el entorno pulsaba con energía eléctrica. Ustedes atacan la base del enemigo mientras yo me encargo de los demás problemas que los rodean. Juntos, podemos acabar con años de rencor y dolor, dijo la mujer con determinación. Pero la confianza no es algo que se regala, tendrán que demostrar que están dispuestos a cambiar. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, el tiempo se escurriendo entre sus dedos. El Chapo sabía que el riesgo era alto. ¿Se atreverían a dar un paso hacia lo desconocido? Pero antes que pudiera tirar de su lado más irracional, el hombre enmascarado interrumpió. No se dejen engañar. Ella tiene sus propios intereses. Solo les ha mostrado una parte del tablero. Carlos lo miró con escepticismo. ¿Y tú qué quieres? ¿Por qué deberíamos confiar en un desconocido que aparece de la nada? La multitud, ahora completamente frenética, comenzaba a murmurar. Algunos se echaban atrás, buscando refugio. Porque yo tengo información que podría cambiar el curso de esta guerra. La verdad sobre sus enemigos, sus planes, el tipo de cosas que no encontrarán en cualquier callejón, respondió el hombre, dejando caer esa frase como una bomba en medio de la incertidumbre. El corazón del Chapo latía con fuerza, siempre había vivido al borde, pero ahora la amenaza era inminente, e incorporar a un desconocido en su relación ya frágil con Carlos era una traición a medio paso. La mujer se inclinó hacia ellos, su voz un murmullo urgentemente persuasivo. Esa información vale más que cualquier amenaza que ustedes puedan sentir ahora mismo. Tienen que decidir. ¿Pagan el precio del cambio, o se desvanecen junto con su historia de violencia? Antes de que pudiera responder, una explosión resonó en la distancia, un claro presagio de caos. Las luces de los coches patrulleros titilaron, reflejando caos inminente en los rostros de quienes trataban de encontrar una salida. Carlos, incapaz de mantenerse al margen, gritó: ¡Fuego! ¡Corran! La confusión se desató, y el grupo comenzó a dispersarse, pero todos sabían que la decisión sobre la unión nunca había sido tan crucial. El Chapo, atrapado entre lo correcto y lo conocido, solo pudo pensar en la posibilidad de una trampa constante. Su mirada se detuvo en la mujer. El juego había comenzado, pero él seguía sin poder saber si ella era realmente su aliada. Escúchenme, gritó ella, mientras la multitud se desmoronaba a su alrededor. No dejen que el miedo les impida luchar por su futuro. Pero, antes de que pudiera continuar, una sombra se deslizó entre ellos, apoderándose del instante. Una figura conocida apareció entre los escombros, su rostro firme y decidido. Su sola presencia prometía más conflictos. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó la bestia, un antiguo rival que traía consigo un aire de venganza. Formando. ¿Alianzas? No bajo mi supervisión. La tensión regresó como una ola, y el Chapo sintió en su interior que el futuro podría decidirse en un abrir y cerrar de ojos. Estaban listos para enfrentar un enemigo común, o esta noche sellaría su destino de una vez por todas. La oscuridad apenas comenzaba a despejarse, y la noche prometía aún más giros inesperados. La luz de los faros se filtraba a través del humo denso y el caos que rodeaba al restaurante. El aire se había vuelto pesado con el miedo y la adrenalina en cada rincón.
El mural de emociones que se pintaba en los rostros de los presentes era un reflejo de la gran tormenta que se desataba dentro de cada personaje involucrado. El Chapo, Carlos y la mujer, junto con la figura enmascarada, se encontraron en el epicentro de una oscura conspiración que ni imaginaron que sufrirían. La bestia, con una mirada amenazadora, se interpuso entre ellos y el camino hacia la libertad. «Están a punto de quedar atrapados en su propia trampa», dijo, su voz resonando con la autoridad de un rey destronado. El Chapo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Ahora un viejo enemigo se unía al caos? La rabia surcaba sus venas, pero al mismo tiempo, la pragmática realidad lo llevó a sopesar lo inevitable. No estamos aquí para pelear entre nosotros. Hay enemigos más allá de esta sala, respondió, apretando los dientes, mientras la figura enmascarada movió su cabeza, insinuando que el tiempo se agotaba. ¿Qué sabes tú de enemigos?, soltó la bestia, avanzando un paso, y Carlos, con la pistola levantada, apuntó hacia él. El ambiente estaba al borde de la explosión, una chispa podía encender una guerra entre ellos. Miren, no hay tiempo para disputas. Si creen que pueden salir de esto por su cuenta, están equivocados, intervino la mujer, su voz firme. La verdad es una espada de dos filos, y todos nosotros estamos en la misma dirección de esta oscuridad. Únanse si quieren sobrevivir. Yo no me uniré a nada que huela a traición, afirmó Carlos, su mirada fija en el rostro de la bestia. Pero el Chapo conocía la poco renegociable naturaleza de su mundo. Lo que se tejía en el aire era más que una noche de rencores, era un futuro que amenazaba con desvanecerse si no hacían algo al respecto. Carlos, escúchala. Si atacamos juntos, podemos ganar. ¿Destruir a la bestia o seguir con nuestras viejas disputas? La presión de la situación desbordó en su mente. No había tiempo para añoranzas pasadas, el futuro exigía acción. Una explosión más resonó en la distancia, señalando que el momento de actuar era ahora. El Chapo sintió que la ira se desvanecía, sustituida por un objetivo claro. Es esa o morir. No podemos dejar que el enemigo nos divida. Con un clara señal de entendimiento, Carlos retrocedió su pistola, permitiendo que la tensión diera paso a un destello de colaboración. Está bien, pero recuerda, si esto es una trampa, no dudaré en acabar contigo, Chapo. Su atención regresó a la bestia. ¿Qué propones? Que juntos llevemos el ataque a su territorio. Vamos a desmantelar cada hilo de su red de traición. Mientras ustedes dos resuelven sus diferencias, yo puedo darles la ventaja que necesitan para atacar desde adentro, y tú, mujer, serás el eje de esta operación, robusteció la bestia, con una sonrisa retadora. Los demás aceptaron la mancuerna por pura necesidad. El juego se había expandido. El Chapo y Carlos, aunque aturdidos por la elección, sabían que luchar contra un enemigo de carne y hueso era más razonable que descender a un conflicto personal. Entonces vamos, dijo la mujer. Cada uno de ustedes tiene que dejar de lado su pasado y pensar en lo que está en juego. En un instante la crisis parecía desvanecerse, y el grupo comenzó a trabajar juntos, aunque la desconfianza flotaba apenas por debajo de la superficie. Mientras tanto, los aullidos de las sirenas se acercaban, proyectando su frágil alianza en un juego más intenso de sobrevivencia. Mientras se precipitaban hacia la salida y a la oscuridad exterior, el Chapo sintió que por primera vez en mucho tiempo, había una luz en medio de su tortuosa realidad, una chispa de esperanza. La noche aún albergaba peligros, pero la sombra de la mujer, con su invaluable información, iluminaba el camino a seguir. El futuro era incierto, pero al menos, una pequeña llama brillaba entre las cenizas de la traición y el miedo. El verdadero enemigo nunca se había proyectado solo. En sus rivales, era el propio miedo, su continuo instinto de desconfianza. Como las sirenas se convertían en murmullos lejanos, los hombres y la mujer se encaminaban hacia la noche, listos para tomar acción, y quizás, solo quizás, ladrar su propia libertad. No obstante, una verdad inescapable se cernía sobre ellos, cada decisión tomada en la oscuridad tenía consecuencias, y el tiempo lo diría. Sin embargo, para el Chapo, esta noche había nacido algo nuevo, la oportunidad de demostrar que una sombra también puede ser aliada, y que la verdadera batalla está lejos de terminar. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que nunca se detenga este viaje. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión emocionante.
Este resulta ser un momento crucial, y solo los verdaderos fans saben el impacto que tienen estos gestos. Actúa ahora.